La preocupación de agradar al Señor. La acción de la gracia de Dios en cada hombre en la elección entre virginidad o matrimonio. Catequesis de San Juan Pablo II, recibida el 7 de julio de 1982. Número 84 de la Teología del Cuerpo. En el capítulo anterior procuramos profundizar en la argumentación que usa San Pablo en la primera carta a los Corintios para convencer a sus destinatarios de que quien elige el matrimonio hace bien y quien en cambio elige la virginidad, o sea, la continencia según el espíritu del consejo evangélico, hace mejor. Primera de Corintios 7:38. Continuando ahora esta meditación, recordamos que, según San Pablo, quien no está casado se preocupa de cómo complacer al Señor. Primera de Corintios 7:32. El agradar o complacer al Señor tiene como fondo el amor. Este trasfondo surge de una comparación posterior. Quien no está casado se preocupa de cómo complacer a Dios, mientras que el hombre casado debe preocuparse también de contentar a su mujer. Aquí aparece, en cierto sentido, el carácter esponsal de la continencia por el reino de Dios. El hombre busca siempre complacer a la persona amada. El complacer a Dios o agradar a Dios no está privado de este carácter que distingue la relación interpersonal de los esposos. De una parte, consiste en un esfuerzo del hombre que tiende hacia Dios y busca el modo de complacerlo, es decir, el modo de expresar activamente el amor. Y por otra, a esta aspiración corresponde el agrado de Dios, que, aceptando los esfuerzos del hombre, corona la propia obra dándole una nueva gracia. Desde el principio, esta aspiración ha sido don suyo. El preocuparse de cómo complacer o de cómo agradar a Dios es, por tanto, una contribución del hombre al continuo diálogo de la salvación, que ha sido iniciado por Dios. Evidentemente, en él toma parte todo cristiano que vive de fe. Pablo observa, sin embargo, que el hombre ligado por el vínculo matrimonial se encuentra dividido. Primera de Corintios 7:34. Esto a causa de sus deberes familiares. De esto parece, por tanto, desprenderse que la persona no casada debería caracterizarse por una integración interior, por una unificación que le permitiera dedicarse completamente al servicio del reino de Dios en todas sus dimensiones. Esta actitud presupone la abstención del matrimonio exclusivamente por el reino de Dios y una vida dirigida únicamente a este fin. Y, sin embargo, también puede entrar furtivamente la división en la vida de un no casado, quien, al estar privado por una parte de la vida matrimonial y por otra de un fin claro por el que renunciar a ella, podría entonces encontrarse ante un cierto vacío. El apóstol parece conocer bien todo esto y se apresura a especificar que él no quiere tender un lazo a quien aconseja no casarse, sino que lo hace para encaminarlo a aquello que es digno y lo mantendrá unido al Señor sin distracciones, tal como dice 1 Corintios 7:35. Estas palabras hacen recordar lo que Cristo durante la última cena, según el Evangelio de Lucas, dice a los apóstoles: Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, literalmente en las tentaciones. Y yo preparo para vosotros un reino, como el Padre lo ha preparado para mí. Lucas 22, del 28 al 29. Quien no está casado, estando unido al Señor, puede estar seguro de que sus dificultades encontrarán comprensión. Dice Hebreos 4:15, en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras enfermedades, habiendo sido él mismo probado en todo, excepto en el pecado. Esto permite a la persona no casada, en vez de dejarse llevar exclusivamente por eventuales problemas personales,
incluir estos problemas en la gran corriente de los sufrimientos de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol muestra cómo se puede estar unidos al Señor. Eso es, se puede alcanzar deseando permanecer constantemente con Él, gozar de su presencia, sin dejarse distraer por las cosas no esenciales. Confrontemos 1 Corintios 7:35. Pablo precisa este pensamiento todavía más claramente cuando habla de la situación de la mujer casada y de la que ha elegido la virginidad o ya no tiene marido. Mientras la mujer casada debe preocuparse de cómo complacer al marido, la no casada se preocupa de las cosas del Señor para ser santa en el cuerpo y en el espíritu. 1 Corintios 7:34. Para comprender de modo adecuado toda la profundidad del pensamiento de Pablo, hay que darse cuenta de que la santidad, según la concepción bíblica, es más bien un estado que una acción. Tiene un carácter ante todo ontológico y después también moral. Especialmente en el Antiguo Testamento, es una separación de lo que no está sometido a la influencia de Dios, de lo que es profanum, para pertenecer exclusivamente a Dios. La santidad en el cuerpo y en el espíritu, en consecuencia, significa también la sacralidad de la virginidad o del celibato, aceptados por el reino de Dios. Al mismo tiempo, lo que se ofrece a Dios debe distinguirse por la pureza moral y, por lo tanto, presupone un comportamiento sin mancha ni arruga, santo e inmaculado, según el modelo virginal de la Iglesia que está ante Cristo. Efesios 5:27. El apóstol, en este capítulo de la primera carta a los Corintios, toca el problema del matrimonio y del celibato, o de la virginidad de modo profundamente humano y realista, dándose cuenta de la mentalidad de sus destinatarios. La argumentación de Pablo es en cierta medida ad hominem. El mundo nuevo, el nuevo orden de los valores que él anuncia, debe encontrarse en el ambiente de sus destinatarios de Corintio con otro mundo y con otro orden de valores, también diferente de aquel al que habían llegado, por primera vez, las palabras pronunciadas por Cristo. Si Pablo, con su doctrina sobre el matrimonio y la continencia, también se refiere a la caducidad del mundo y de la vida humana en él, lo hace ciertamente en referencia al ambiente que en cierto sentido estaba orientado de modo programático al uso del mundo. Qué significativa es desde este punto de vista su llamada a los que usan del mundo, para que lo hagan como si no disfrutasen. 1 Corintios 7:31. Del contexto inmediato se desprende que también el matrimonio en este ambiente era entendido como un modo de usar el mundo, a diferencia de como lo había sido en toda la tradición israelita. No obstante algunas desnaturalizaciones que Jesús indicó en el diálogo con los fariseos o en el Sermón de la Montaña. Indudablemente, todo eso explica el estilo de la respuesta de Pablo. El apóstol se daba perfecta cuenta de que, al animar a la abstención del matrimonio, debía al mismo tiempo sacar a la luz un modo de comprensión del matrimonio que fuera conforme con todo el orden evangélico de los valores, y debía hacerlo con el máximo realismo, es decir, teniendo ante los ojos el ambiente al que se dirigía, las ideas y los modos de valorar las cosas dominantes en él. Pablo se dirige, por tanto, a hombres que vivían en un ambiente donde el matrimonio era considerado sobre todo como uno de los modos de usar del mundo, y lo hace con palabras significativas tanto sobre la virginidad o el celibato, según lo hemos visto, como también sobre el matrimonio mismo. Miremos 1 Corintios 7 del 8 al 9. A los no casados y a las viudas digo, es bueno para ellos permanecer como yo. Pero si no saben vivir en continencia, que se casen. Es mejor casarse que abrazarse. Casi la misma idea había sido expresada por Pablo ya antes, en 1 Corintios capítulo 7 del 1 al 2, cuando dijo:
En cuanto a las cosas que me habéis escrito, bueno es el hombre no tocar mujer. Sin embargo, por el peligro de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. ¿Y es que acaso el apóstol en la primera carta a los Corintios ve el matrimonio exclusivamente desde el punto de vista de un remedium concupiscente, como se solía decir en el lenguaje tradicional teológico? Los enunciados transcritos poco antes podrían dar la impresión de atestiguarlo. Sin embargo, en inmediata proximidad a las formulaciones referidas, leemos una frase que nos lleva a enfocar de diferente manera el conjunto de las enseñanzas de San Pablo, esta contenida en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Quisiera que todos fueran como yo, repite su argumento preferido a favor de la abstinencia del matrimonio. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos de una manera y otros de otra. Primera de Corintios 7:7. Así que también los que eligen el matrimonio y viven en él reciben de Dios un don, su propio don, es decir, la gracia propia de esta elección, de este modo de vivir, de este estado. El don recibido por las personas que viven en el matrimonio es diverso del recibido por las personas que viven en la virginidad y eligen el matrimonio por el reino de Dios. Es, sin embargo, un verdadero don de Dios, un don propio, destinado a personas concretas, y un don específico, apropiado para la vocación de su vida. Se puede, por tanto, decir que en su caracterización del matrimonio, desde el punto de vista humano, y quizás más aún desde el punto de vista de la situación local que dominaba en Corinto, el apóstol pone fuertemente de relieve la motivación surgida por tener en cuenta la concupiscencia de la carne. Pero también subraya al mismo tiempo, con no menor fuerza de convicción, su carácter sacramental y carismático. Con la misma claridad con la que ve la situación del hombre en relación con la concupiscencia de la carne, ve también la acción de la gracia en cada hombre, y no en menor medida en el que vive en el matrimonio que en el que elige voluntariamente la continencia, teniendo presente que pasa la representación de este mundo. Hasta aquí la catequesis número 84 de la teología del cuerpo. La preocupación de agradar al Señor. La acción de la gracia de Dios en cada hombre en la elección entre virginidad o matrimonio. Catequesis recibida por San Juan Pablo II el 7 de julio de 1982.